día de hoy jueves 18 de marzo, estamos con toda la actitud de comenzar este nuevo día. Ya estamos a punto del fin de semana, todos ya estamos deseando estos días de descanso, pero fíjense, hoy no sé por qué hace aire en nuestra querida y bella ciudad de Pisaco. A pesar de que está haciendo sol, el día de ayer estuvo nublado, pero el día de hoy está haciendo airecito. Casi sentí que me podía yo volar en las calles de Pisaco. Me da muchísimo gusto recibir esta mañana en cabina al coach Raimundo Cervantes. Él es licenciado en Mercadotecnia, es coach certificado desde el 2010 en las áreas de life coaching, ejecutivo y empresarial, diseño de marca personal y empresarial. Además es máster en programación neurolingüística, certificado por la red Conocer. Además es agente capacitador externo STPS, inspector certificado en la NOT 035. También es coach de alto impacto, MESER, certificado 2016, certificado coach certificado estándar de competencias. Y bueno, pues además el día de hoy le damos la más cordial bienvenida porque nos va a hablar de un tema súper interesante y súper necesario, no solo en esta época de después, porque durante estamos en la pandemia, sino en todas las etapas de nuestra vida. Siempre estamos ocupando este tema, pues no sé si sea forma de vida, pero vamos a hablar sobre la resiliencia. Coach, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Carmen. Muy contento de estar aquí, agradecido también del espacio. Y es un tema bastante interesante y muy bien lo mencionaste. Lo podemos conocer como un recurso, una herramienta que vamos a aplicar en el resto de nuestra vida. Es interesante porque todos hemos sido resilientes, pero hay veces que no nos hemos dado cuenta, porque si no conoces la estructura de lo que es la resiliencia, claro, no la puedes llegar a identificar. Es una de las características que las vamos a ir desmenuzando poco a poquito. Claro. Me gustaría compartirte primero de dónde viene el concepto de resiliencia. Okay. El concepto de resiliencia viene originalmente de la ingeniería, de la parte de la minería, en el cual la resiliencia de los materiales o los minerales, el cual se somete a grandes presiones y grandes temperaturas, y tienden a doblarse o a deformarse, pero cuando son puros los materiales tienden a regresar a su forma original o sale lo mejor de ellos. Un ejemplo, el proceso del oro. Cuando se hace la búsqueda del oro, no se encuentra el oro íntegro, sino hay que hacer un proceso hasta que llega a la parte más pura, y es el oro. Y si te das cuenta, tiene una conductividad increíble. Claro. Se tomó ese concepto y el neurólogo Boris Cyrulnik, este es el apellido, él se caracterizó porque él estuvo en el Holocausto y cuenta su historia de cómo fue llevándola a cabo. Hay características donde él no nos explica, lo vamos a ir platicando poco a poquito, que tiene que ver mucho, es un estado mental. Eso es bien importante coincidir, de dónde partimos. Todos tenemos esa capacidad, el detalle es que muy pocos la llegan a desarrollar. Cuando no tienes claro qué significa o qué tienes que llegar a hacer, realmente no lo aplicas, porque los recursos están inmediatamente. Es como ahorita nos tenemos que adecuar a todo el protocolo, pero es lo que está en este momento. Tal vez dentro de 2 años se modifique. O tal vez no. O tal vez pero no. Ya aprendimos a vivir con ese es el punto. Entonces, lo que vamos a hacer es que este tipo de habilidad de adaptarte te permite estar más tranquilo, más en paz. Te da un grado de vida plena, porque dices, ya hice el protocolo, ya puedo hacer mis cosas. Claro. Mentalizándote que es un proceso natural que te va a llevar a poder hacer el resto de las cosas, te da tranquilidad mental y emocional. Veámosle desde ese apartado. Y también puedes sufrir o trascender menos el impacto emocional cuando vuelves a llegarte a una situación. En el coaching, lo que le damos son perspectivas de cómo te vas a preparar cuando vengan los momentos difíciles. Si lo vemos en el ámbito empresarial, es el tema de anticipar los riesgos. En caso de que, un ejemplo, las empresas que llevan información tienen, se le llaman stage de seguridad, que quiere decir en el 1, todo funciona bien. En el 2, que se vaya en una región y dónde podemos seguir operando. En el 3, qué pasa, y en el peor escenario, qué vamos a hacer. Si te das cuenta, es un proceso de resiliencia, pero enfocado, porque ya saben cuando llega a suceder cada situación qué hacer, pero eso requiere entrenamiento y preparación. Claro. Porque uno es el estado emocional
y después qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Lo dice muy bien el neurólogo. El dolor es inevitable. Ese es un tema que tiene mucho la resiliencia. Tienes que enfrentar las situaciones, pero no llegar al sufrimiento, que eso es lo que vamos a ir entendiendo realmente, cómo lo podemos ir enfocando. El dolor es inevitable. Si, un ejemplo, vas en bici y te caes, te va a doler. Te va a doler, es Claro. definitivo. Entonces vas a observar, lo que tiene mucho la resiliencia es que tengas que observar por qué te caíste. Ok, no me di cuenta que había arena y agarré la curvita y bolas, me fui, ¿no? Entonces a la otra me voy tranquilito, observo el camino y ya lo hago. Pero ese es el proceso de resiliencia. Si te duele el guamazo, claro que sí. Te enojaste, claro que sí. Tuvo consecuencias, ¿no? Probablemente. Sí, porque te raspaste la bici. O yo qué sé, o tú te raspaste. Pero ya observaste qué fue lo que pasó y tomas precaución en la siguiente ocasión. Esa es una de las características básicas. Te lo explico de una forma muy sencilla, muy rápida. Ahora vamos a irnos metiendo un poquito más a detalle. Es preparar a las personas a afrontar las situaciones. Es saber qué va a suceder en ese caso. Uno de los primeros mecanismos tiene que ser que observes qué está pasando. Es un ejemplo, llegas a un nuevo lugar y tienes que observar hoy cuáles son los protocolos. Que te dice que aquí está la fila, que una persona, que tomas la temperatura, o que te vas adaptando a esa circunstancia. De repente sí te desesperas, ¿sabes? Yo lo reconozco de que ya es rápido y todo, y tienes que ir uno por uno y termina el protocolo y todo, pero también sabes que ese es el enfoque, ¿no? Que es lo mejor, es el momento, pasas y ya puedes hacer el resto de la actividad sin ningún problema. Lo que tenemos que ver es que esto se puede aplicar a nivel personal, social y empresarial. Cada uno tiene la forma como lo vamos llevando. Es importante entender que es minimizar el impacto, no es quitarlo. Eso es un error que se llega a tener en cuestión de la resiliencia. Que si eres resiliente no te duele, no. Exacto, no sientes, ¿no? Exactamente, no. Al contrario, la resiliencia es aprender a estar en la situación, aprenderte a adecuar y sobre todo saber qué hacer. ¿Por qué? Porque cuando vienen las situaciones de alto impacto emocional, lo que hace, muchas personas tienden a bloquearse. Sí. Entonces el detalle es, incluso viene la práctica de la respiración profunda, el mindfulness, el famoso respira profundo. Exacto. Oxigénate bien, observa tu contexto, ve lo que tienes que hacer y acciona. Algo que me ha, como experiencia, impactado positivamente es las capacitaciones de protección civil. ¿Por qué? Porque de repente si sabes qué hacer, reaccionas. Te comparto mi experiencia en ese apartado. Nos dieron porque fuimos a una convención y había mar y había que tomar primeros auxilios y todo. Y en un viaje personal, de repente veo en una alberca que un niño se queda flotando así. Y le empecé a contar 30 segundos que me paro, que lo levanto. Cuando lo saco de la alberca llega su mamá y me lo quita y lo empieza a apretar. Entonces afortunadamente alguien entendió, me lo dio, lo pusimos, hicimos y reaccionó, ¿no? Y en eso llegó el salvavidas. Después me temblaban las piernas como un tío. Sí. Pero el tema resiliente fue difícil, sí, porque estaba el niño flotando y impacta mucho, pero había entrenado para saber qué hacer en ese momento. Exacto. Entonces, esa es la diferencia cuando te preparas. La resiliencia tiene que ver que te vayas preparando, capacitando o desarrollando esas habilidades en caso de qué hacer. Eso hace un marco de referencia totalmente diferente. ¿Y de qué depende, coach, por ejemplo, de que haya gente que sepa o tenga esa capacidad de ver esos escenarios? Porque ¿cuántos de nosotros no de repente andamos en la calle y vemos que alguien se cae o que alguien, no sé, tira algo y que a lo mejor no es algo que tuvimos que haber aprendido previamente, sino que es sentido común, ¿no? Y que a veces nos hacemos los ciegos, o sea, nos volteamos, no, pues yo no lo conozco, pues a mí no se me cayó, o sea, no actuamos como deberíamos y a lo mejor después nos arrepentimos del no haber hecho algo. Si lo observas, tiene que ver el impacto emocional. Que hay personas que es tan intenso que los bloquean y que prefieren evitarlo. Okay. Todos tenemos la capacidad de resiliencia. El detalle es cómo te prepares. El ejemplo que yo te ponía de niño en la alberca fue gracias a que me preparé. Yo creo que si no me hubiera preparado, no sabría qué hacer. No se hubiera dado cuenta. De todos modos se hubiera ido al niño, pero no hubiera aportado positivamente. Claro.
es reconocer primero que tienes que tener recursos en caso que le llegue a pasar. Un ejemplo, cuando tienes hijos, es ver todos los posibles riesgos que hay alrededor, pero también dejarlo que vaya experimentando, obviamente con un límite, ¿no? No que te desente. Una técnica que aprendí con un cliente de una escuela es que en kinder no den espalda a los niños, sino siempre estar en un ángulo en el cual puedan estar viendo a los niños, porque era increíble en las cámaras, veías cómo se volteaba la maestra y sucedían cosas. Todo pasa, sí. Entonces, si ves, es preparación y técnica, tanto de la parte personal hasta en el hogar, un plan de hogar en caso de que un sismo, en caso de que un accidente, en caso de una situación interna, ¿qué vamos a hacer? Ese es un tema de preparación y de prevención, que es interesante para llevarla, pero es una cultura. Exactamente. Y no es que uno de los puntos que me decían, coach, es que está pensando en que va a suceder, no. Me estoy preparando en un escenario que llegará a suceder. Ese escenario me ayuda a entender cómo puedo prevenirlo y minimizar el riesgo al máximo. Si llega a suceder, ya sé qué tengo que hacer. Esa es la diferencia. Ahora te voy a contar los beneficios de ser resiliente, de ir desarrollando esta habilidad. Vamos a entenderlo como una habilidad, porque la capacidad está, pero hay que desarrollarla. Una pregunta, un ejemplo que tú decías es, ¿se nace o se desarrolla? Exacto, ¿ya lo traemos o lo podemos desarrollar? De hecho, todos lo traemos. El punto es la parte emocional o la parte sensorial de cada persona. Hay quienes son muy sensibles y se bloquean. Lo que tienen que aprender a dominar es la emoción para que no les impacte totalmente en esa situación. Claro, y incluso, bueno, pues pensando en muchos escenarios, ¿no? Hay gente que pierde el trabajo, termina con la pareja, se cambia de casa, no sé, alguna de estas situaciones que son fuertes y que nunca se reponen, ¿no? Y hay gente que llora, se deprime a lo mejor unos cuantos días, pero a la siguiente que lo llegas a ver, está otra vez con esa actitud, con esas ganas y con la experiencia que pasó, con esa energía de seguir haciendo las cosas. ¿Qué le parece, coach, que vamos a un corte y ahora que regresemos nos dan los beneficios de ser resiliente? Estamos platicando el día de hoy con el licenciado en Mercadotecnia, el coach Raimundo Cervantes, en tema resiliencia, 241-117-2842. Vamos a ir a un corte, regresamos.